Pues bienvenidos también a los que estáis ahí en el online. Por supuesto, bienvenidos a mis compañeros que están aquí, que han hecho posible esto, que esto se nos ocurrió hace mucho, ¿verdad? Y ha costado lo suyo conseguirlo. También dar las gracias, por supuesto, a la Autónoma y a Iván de los Ríos, que nos ha ayudado, ha sido nuestro enlace con la Universidad Autónoma. Y nada, ya vamos a ir finalizando este curso de introducción al pesimismo con Arthur Schopenhauer, que luego cuando repartimos los autores y luego lo pensé y dije, me he cogido el más fácil y al mismo tiempo el más difícil, porque claro, es el más leído, yo creo que Schopenhauer es el único que aparece en los libros de la historia de la filosofía alguna vez o que se estudia en la universidad alguna vez. Entonces la mayoría sabemos cosas de Schopenhauer, además es un autor que se lee de manera fácil. Y entonces, claro, yo pensé, es muy fácil hacer a Schopenhauer porque es un pensador accesible, hay bibliografía, no es como pues en el caso de Cioran, por ejemplo, que Paula tuvo pues problemas bibliográficos para encontrar una bibliografía secundaria, pero también es muy difícil porque qué novedoso puedo aportar yo sobre Schopenhauer. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el curso era un curso introductorio sobre el pesimismo, pues decidí ir a las bases de la filosofía de Schopenhauer y básicamente centrarme en su metafísica, en esta metafísica de la voluntad y en cómo superar esa voluntad, que es al fin y al cabo lo que Schopenhauer se propone o intenta proponer en su ensayo El mundo como voluntad y representación. Así que vamos a comenzar. Pensé que luego, claro, esta conferencia, que en un principio iba a ir la primera y luego pues ha ido la penúltima por circunstancias de la vida, pues habría con una historia esta del pensamiento pesimista, muy brevemente. Historia del pensamiento pesimista no me refiero a lo que nosotros ya hemos hecho, que es decir, hablar de los filósofos pesimistas, pero a partir del siglo XIX. Lo que quería hacer era un poco buscar autores, corrientes que son pesimistas dentro de la historia, porque parece que el pesimismo nace en el siglo XIX y antes del XIX no hay nada, ¿no? Pasa un poco con la literatura de terror, ¿no? La literatura de terror nace con Walpole y El Castillo de Otranto, pero antes no se había escrito de fantasmas, hombres lobo, asesinatos, violaciones, etcétera. Pues sí que habían aparecido esos elementos, lo que pasa que no es hasta ese momento en el que ya el género aparece como tal. Pues lo mismo sucede un poco con el pesimismo. Entonces se me ocurrió hacer como una lluvia de ideas sobre las características o las cosas que encontramos siempre en los pesimistas. Que esto se podría poner perfectamente aquí, podríamos nosotros ponerlo en común, ¿no? ¿Cuáles son esas características del pesimista? Como en vez del decálogo del buen cuentista, pues el decálogo del buen pesimista, ¿no? Los 10 pasos para ser pesimista. O las 10 cosas indispensables que tiene que tener un pesimista. Pues la primera de ellas yo he puesto, aunque ya os digo que luego podemos discutir esto, es la de que el pesimista siempre va a encontrar un mal en el mundo, ¿no? Una maldad que aparece en el mundo. Y es una maldad o un mal que es, como os pongo ahí, radical e invencible. Porque si fuera un mal menor, no pasaría nada. Porque bueno, es algo que tiene que existir para valorar el bien, pero que no nos hace ningún daño. Aquí, sin embargo, encontramos un mal que es radical e invencible, entonces ya sí tenemos un gran problema. Por supuesto, este mal va a estar dentro de la naturaleza, va a estar dentro de todo aquello que nos rodea, pero también va a estar dentro de nosotros mismos, va a estar dentro de la humanidad, por lo tanto es un mal que lo corrompe todo. Y también tenemos la existencia como una desgracia, ¿no? Existir es una desgracia, es un sufrimiento, existir es lo peor que nos podría haber pasado. Aunque nosotros hagamos cursos, existir es lo peor que nos ha pasado. Y por lo tanto, la nada es preferible al ser. Es decir, es mejor no haber nacido, que esto ahora lo veremos, ¿no? Con Sileno y Nietzsche cuando lo recogen en el nacimiento de la tragedia. Es decir, mejor quedarse en la nada, en la no existencia, a estar aquí en la existencia. Porque esta existencia es una desgracia. Entonces este es como el decálogo del buen pesimista. Si no dices esto, es como que no serías un buen pesimista, no entrarías en ello. Y de verdad, aunque hagas cursos de pesimismo, podemos seguir siendo pesimistas. Porque si no hiciéramos cursos de pesimismo,
¿quién le iba a contar esto a la gente? ¿No? Bueno, pasando del decálogo, que luego podemos matizar si queréis, vamos a tener estos personajes bíblicos, figuras, filósofos de la antigüedad, filosofías orientales que evidentemente han sido pesimistas y han tenido unas perspectivas pesimistas. La primera de todas es Job, ¿no? ¿Sabéis quién es Job? La historia bíblica de Job, este es un señor que era, pues podríamos decir, el perfecto cristiano. Entonces un día el demonio le dice a Dios: bueno, este que está un buen cristiano, ¿por qué no le ponemos a prueba? Y a Job le van a hacer de todo, pero de todo. Le tenéis ahí en este cuadro, que es un cuadro francés, creo que es del siglo XVIII, que es maravilloso. Entonces Job termina, maldice el día en que él nace, ¿no? Ya desesperado, maldice, ¿no? Estamos en la existencia como una desgracia. También tenemos a Salomón, que dijo: estoy cansado de la vida al contemplar todos los males que hay bajo el sol y que todas las cosas son vanidad y aflicción del espíritu, ¿no? Fijaros, estoy cansado de la vida, quiero estar en la nada, la existencia es un horror, por todos los males que hay en el mundo, esa maldad que lo permea todo, y todas las cosas son una pura vanidad, ¿no? Una feria de las vanidades, que diría Thackeray en su novela, y aflicción del espíritu, todo nos aflige, sufrimos al fin y al cabo. En la antigüedad griega y romana, pues bueno, encontramos evidentemente una profunda melancolía en Hesíodo, las edades del hombre. Recordad, Hesíodo dice: no, estamos en la peor edad de todas, porque la edad de oro ya pasó, se quedó ahí atrás. Al final, eso es, evidentemente es un pensamiento muy pesimista con respecto a su presente. Y también un pensamiento utópico, en el sentido de que ha encontrado una sociedad ideal en ese pasado al que debemos intentar volver a ir o al que nunca vamos a poder regresar. En Grecia tenemos, como decíamos antes, el sabio Sileno diciendo: lo mejor para el hombre es no haber nacido, y si has nacido, lo mejor es que mueras cuanto antes. Que esto lo cuenta Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que dice que Sileno se lo comunica al rey Midas, que el rey Midas, con lo que le costó encontrar a Sileno, para que luego le diga eso, ¿no? Para que al final le diga: mira, a lo mejor es que te mueras. En la Apología de Platón también tenemos una reflexión profundamente pesimista que os voy a leer ahora mismo. Si la muerte es la privación de todo sentimiento, un sueño sin ensueño alguno, es un bien muy grande el morir. Compárese una noche pasada en un sueño profundo que no haya sido turbado por ningún ensueño, con las demás noches y con los días que han llenado el transcurso entero de la vida. Reflexiónese y dígase en conciencia cuántas noches y cuántos días más felices y más dulces que esa noche se han pasado. Yo estoy convencido de que el mismo rey de Persia encontraría pocos y que sería fácil contarlos, ¿no? Ahora lo que está diciendo Platón dice directamente: es un bien muy grande el morir. También tenemos el pesimismo de Lucrecio, que dejó de buscar el enigma de la vida porque dio por hecho que no había enigma de la vida y no hay un sentido oculto en la existencia que nosotros tengamos que desvelar. Por lo tanto, también sería un pensamiento sumamente pesimista. Y por supuesto está Hegesias, ¿no? El filósofo antiguo más pesimista de todos. Bueno, le llamaban el Pesitanatos, ¿no? ¿O cómo se dice? Pesitanatos. Y que su escuela fue cerrada. Ptolomeo le cerró la escuela porque inducía al suicidio. Y bueno, escribió este texto. Luego al final se encontró el texto, ¿no? En el que él cuenta cómo un hombre se deja morir de hambre. Que va a ser curioso, porque esto de lo de matarse de hambre también lo va a hablar de ello Schopenhauer, como luego vamos a ver. Sobre el tema del mal no me voy a detener, porque sobre el tema del mal han investigado autores como Platón, Descartes, el propio Leibniz, que ha salido con Ignacio antes, ¿no? Con esa frase, este es el mejor de todos los mundos posibles. Y por último estaría la India, el pesimismo originario, y al que Schopenhauer pues lo pone en un punto muy importante
dentro de toda su filosofía. Evidentemente, lo que a él le llega de la India son unas cuestiones un tanto sesgadas, porque tengamos en cuenta que las traducciones que había en ese momento de los textos indios, pues no son como las que nosotros podemos acceder ahora. Pero bueno, Schopenhauer lo recoge y ahí se pueden hacer claras comparaciones entre Schopenhauer y el pensamiento de la India. Y esto sería este brevísimo repaso y seleccionado, ¿no?, de autores, pensamientos que son pesimistas, pero que no aparecen nunca en los libros dentro del pesimismo, sino dentro de otras escuelas, dentro de otros movimientos filosóficos. Y ya pasaríamos a lo que sería ya sí Schopenhauer y su metafísica, ¿no? Esta metafísica que hemos denominado pesimista, pero que en realidad es la metafísica de la voluntad, que es una cuestión que se ha ido repitiendo a lo largo de todas las ponencias, porque recordemos que Schopenhauer es el padre del pesimismo, entonces él sienta las bases de las que luego todos van a beber. Entonces, el pesimismo de Schopenhauer tiene dos afirmaciones que son axiomáticas, es decir, que son incuestionables. Este es el peor de todos los mundos posibles, que aparecía con Ignacio, ¿no? Esta frase que contradice la frase de Leibniz de este es el mejor de todos los mundos posibles, en el que Leibniz dice, bueno, es que Dios ha pensado todos los mundos posibles, ha hecho cálculos y, bueno, sí, es cierto que hay mundos en los que no existe el mal, pero este concreto en el que sí que existe el mal es el más perfecto. Entonces Dios, que es bueno, ha decidido que este es el que tiene que existir. Y Schopenhauer le dirá que sí, que lo que él diga, ¿no? El Schopenhauer va a decir, este es el peor de todos los mundos posibles porque si tuviera un poquito más de inmundicia, ya no podría existir. Y la otra afirmación axiomática es, el mundo es sufrimiento, aparte de representación, de ahí el título, ¿no? El mundo como voluntad y como representación. Es sufrimiento, el mundo es dolor, hemos venido a sufrir, y el mundo es insatisfacción, muy unido al tema de la voluntad y el deseo. Porque vamos a estar, para Schopenhauer, y esto es cierto, yo creo que lo podemos comprobar todos de manera constante, estamos constantemente insatisfechos. Yo me compro este móvil, que es el último, pero en cuanto salga el siguiente, yo voy a dejar de desear esto para empezar a desear otra cosa. Yo creo que Schopenhauer dio la clave de las sociedades capitalistas. Estamos todo el rato deseando comprar nuevas cosas, y en cuanto compramos eso nuevo, ya no lo queremos y queremos comprar otra cosa. Y luego tendríamos... Bueno, entonces, estas dos afirmaciones axiomáticas tienen que tener una base. Porque claro, todo esto sí, vale, Schopenhauer, tú dices esto, pero ¿qué es lo que lo confirma, ¿no? ¿Cuál es su base? ¿En qué te basas? Pues lo que va a hacer él es crear una base metafísica que sostenga estas dos ideas. Como metafísica, hoy vamos a entender como esta interpretación del origen del mundo. Entonces, en esta interpretación del origen del mundo, que se lleva haciendo este tipo de interpretaciones desde los griegos, como todos sabemos, pues generalmente estas interpretaciones han sido que algo bueno, una figura, un dios, un demiurgo, el logos, por ejemplo, ha creado el mundo. Y entonces lo que ha hecho ha sido dotarle de sentido y darle una dirección, ya sea fatalista, teleológica, utópica. Entonces, todo queda en bondad y armonía. Sin embargo, lo que va a hacer Schopenhauer, que es lo que se denomina casi una revolución metafísica, es romper con todo esto. Y va a decir, no señores, el mundo no se ha puesto a funcionar por algo bueno, de una figura, un dios, un demiurgo que quiere darle a esto un sentido y una dirección. Lo ha puesto en marcha una cosa a la que va a llamar voluntad, que es totalmente irracional o metarracional. Entonces está cargando toda la base metafísica o todas las interpretaciones cosmológicas que se venían haciendo desde Grecia y que incluso el propio Hegel seguía haciendo, enemigo directo de Schopenhauer. Entonces, ¿qué va a hacer Schopenhauer? Decir, vale, lo que ha creado el mundo, o la esencia del mundo, no es un logos, sino algo llamado la voluntad, que es un término que él va a sacar de la filosofía kantiana, porque Schopenhauer se consideraba el heredero directo, el sucesor directo de Kant, y realmente el verdadero sucesor.
como sabéis, Schopenhauer, pues bueno, era un hombre vanidoso, era un hombre y con muy malas pulgas, como veremos también, ¿no? No tenía, vamos, la lengua la tenía afilada. Entonces él lo que va a poner en ese centro del universo es esa voluntad, que es irracional e inconsciente. Esto lo dice varias veces en El mundo como voluntad y representación, y la define así, ¿no? Como una fuerza que es irracional e inconsciente. Y la revolución metafísica se daría por esto, porque la voluntad estaría más allá del principio de razón suficiente, se rompe con el racionalismo de Descartes, porque la razón ya no puede conocerlo todo. También rompe con el optimismo de Leibniz, en el momento en el que él deja de decir que este es el mejor de los mundos posibles para decir que es el peor, y rompe con lo racional en Hegel, porque Hegel decía, lo que es racional, eso es efectivamente real, y lo que es efectivamente real, eso es racional. Entonces, para Schopenhauer, ni lo racional es real, porque el mundo de la razón es un mundo de ensueños y engaños, acordaros, el mundo como voluntad y representación, y el verdadero ser de las cosas es una voluntad totalmente irracional y ciega. Por lo tanto, está contradiciendo también al propio Hegel. Recordad que decidió poner sus clases, al lado de la clase de Hegel y a la misma hora. ¿Y qué consiguió con eso? Pues básicamente nada, porque tenía unos 4 alumnos y ninguno de ellos era estudiante de filosofía. Entonces, la propuesta de Schopenhauer es la siguiente: una voluntad irracional, una insignificancia en la idea de progreso, que se rompe esta idea de progreso ilustrado, ¿no? De que vamos hacia de más barbarie a menos barbarie. Para esto Schopenhauer esto lo rompe, y una de las frases de camiseta, como dice Iván de los Ríos, de Schopenhauer: este es el peor de todos los mundos posibles, junto con la de el hombre es un animal metafísico. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la voluntad? Porque vale, sí, ya sabemos que el origen, la esencia del mundo es la voluntad, pero ¿cómo define Schopenhauer la voluntad? La voluntad, en la voluntad entran estas 3 cosas: las voliciones humanas, es decir, la voluntad humana, los apetitos animales y las fuerzas que animan a la naturaleza, ¿vale? De todo eso estaría compuesto la voluntad. Y esta voluntad sería la cosa en sí kantiana. Es decir, Schopenhauer coge a Kant y dice, bueno, Kant, no te preocupes, que esa incógnita que tú has dejado ahí, que es esa cosa en sí, yo la voy a despejar y voy a decir, esto, lo que tú realmente estabas diciendo, es voluntad. Entonces, Schopenhauer diferencia, porque claro, hay que diferenciar entre voluntad con minúscula, ¿no? La voluntad que yo tengo de actuar, de ponerme a actuar, a voluntad con mayúscula, que es la voluntad como esencia del mundo. Entonces, como en alemán, y esto me corregirá Martí, que yo no me quiero meter, al parecer no hay esa diferencia entre esos 2 tipos de voluntades, acude a los griegos. Entonces, la voluntad originaria sería la telema, como os pongo ahí, que es esa voluntad objetiva, esa voluntad que es la esencia del mundo, y nuestra voluntad, que sería la boulesis. Y os pongo ahí, la voluntad es la cosa en sí, es la esencia del mundo, y la vida del mundo, es decir, todo lo que nosotros vemos, nosotros mismos, la naturaleza, es la manifestación de esa voluntad, porque nosotros no somos más que una parte de esa voluntad. Eso, el ser una parte de esa voluntad, va a hacer a Schopenhauer que después rechace el suicidio, como vamos a ver ahora. Entonces, podríamos decir que a Schopenhauer se le abren 2 problemas en su filosofía: un problema cosmológico, un problema que es metafísico, es decir, cuál es la esencia del universo que mueve este mundo. Y entonces él dice, la esencia del universo es la voluntad, y el universo es una unidad total, porque todo en realidad es voluntad. Y por otro lado estaría el problema ético, y es donde entra la cuestión del mal, que veíamos en ese decálogo del buen pesimista que tiene que aparecer siempre, ¿no? Y que aparece en el ensayo de Safransky, de El mal o el drama de la libertad, está muy bien desarrollado. Entonces la pregunta es, vale, ¿esta voluntad es mala o es buena? Pues lo que va a decir Schopenhauer es lo siguiente: si la voluntad se queda como una entidad metafísica, es una voluntad totalmente objetiva, que no se ha individualizado, entonces ni es mala ni es buena, es amoral. Pero sin embargo, si la voluntad ha quedado objetivada, no, individualizada, ahí habría que cambiar eso, individualizada en las personas, en todos nosotros,
entonces sí es mala. ¿Por qué? Porque nos lleva hacia el sufrimiento. Por eso os pongo ahí abajo que Schopenhauer llega a la conclusión de que el mal es inherente al mundo de los fenómenos. No nos podemos desprender de ese mal porque todo es voluntad. Los actos humanos que están dirigidos por esa voluntad son malos, no cabe que sean buenos. Porque al individualizarse esta voluntad en todo eso, lo que genera es maldad. Entonces, tenemos un gran problema, porque tenemos una voluntad que nos arrastra a todos hacia el sufrimiento y hacia el deseo. Y con este problema Schopenhauer se va a enfrentar y va a decir, bueno, hay que acabar con este problema. Es decir, hay que acabar con la voluntad. Entonces, el fin del pesimismo, y sobre todo el fin del pesimismo en Schopenhauer, va a ser esa redención del mal. Y va a exponer dos remedios. Va a exponer dos remedios. Un gran remedio que va a conseguir destruir el mal o va a conseguir destruir a la voluntad, y un remedio que es provisional, que lo único que va a conseguir es reducir la voluntad o el sufrimiento de manera momentánea. El remedio provisional se hace a través del arte y el gran remedio se va a hacer a través de la ascética o de la moral, bueno, de la ascética y de la moral. Entonces, el remedio provisional, que es el arte, pues es básicamente cuando nosotros o escuchamos una canción o nos detenemos a ver un cuadro, como por ejemplo es este, que os he puesto porque además está en el Thyssen, por si queréis ir a verle, porque aquí se ve muy mal, pero realmente es precioso, ¿vale? Pues cuando nosotros nos detenemos a mirar este cuadro y nos quedamos contemplándolo, nosotros para Schopenhauer estaríamos redimiendo momentáneamente a la voluntad, la estaríamos anulando momentáneamente. ¿Por qué? Porque vamos a escapar de nuestra conciencia individual, de esa individualidad en la que la voluntad se ha convertido en todos nosotros. Suprimimos el cansancio de vivir que nos genera la existencia, pero también nuestro egoísmo como personas individuales. Contemplamos puramente la idea, ¿no? La idea como de cuadro, de obra de arte, de belleza, porque Schopenhauer también está muy influenciado por Platón. Y entonces lo que hacemos es redimirnos a nosotros mismos como sujeto que contempla y redimir a la cosa contemplada, pero va a ser siempre momentáneamente. En ese tiempo en el que nosotros disfrutamos del cuadro, pues nos redimimos del tiempo, de la voluntad, del esfuerzo, del deseo, porque estamos simplemente contemplando. Entonces yo dejo de desear, y también del dolor. Pero claro, tenemos que volver a la vida, ¿no? Tenemos que salir a trabajar, tenemos que atender X cuestiones universitarias, tenemos que cuestiones familiares, etcétera. Entonces tenemos que volver otra vez a la rueda. Y por ello, lo que va a proponer Schopenhauer es, bueno, hay este remedio que es momentáneo, que nos puede servir para un momento, pero hay un remedio que es universal, que es a través de esa estética y la moral. Entonces, se puede pensar y, claro, sería totalmente lógico pensar que el remedio que propongan los pesimistas, y más teniendo en cuenta que muchos de ellos se suicidaron, sea el suicidio, y que Schopenhauer diga, bueno, pues si esto es sufrimiento, si este es el peor de todos los mundos, pues suicídate, y así terminamos con el problema. Pero ahora decir Schopenhauer, no, así no se termina con el problema. ¿Por qué? Porque el suicidio solo destruye al individuo, no destruye ni a la especie, que es lo que quiere hacer Schopenhauer, cargarse a toda la humanidad, o por lo menos invitarnos a la extinción masiva, ni a la naturaleza, ni, sobre todo, y lo más importante, va a conseguir extinguir a la voluntad individualizada. Porque recordad que, bueno, si la voluntad es como voluntad, como entidad metafísica, no habría problema, porque ni es mala ni es buena. El problema es cuando se convierte en esa voluntad de vivir. Entonces, lo que está diciendo Schopenhauer es, el suicidio es una cuestión no ridícula, pero sí es una cuestión de la propia voluntad, porque lo que ha sucedido es lo siguiente: la voluntad, que es voluntad de vivir, siempre desea existir, ¿no? Esto en el tema que tiene sobre el amor, que Schopenhauer dirá el amor no existe porque es un engaño de la voluntad para seguir reproduciéndose, porque lo que desea es vivir.
pues que además, abro paréntesis, Schopenhauer dice que su obra, ¿no?, El mundo como voluntad y representación, es como la Tebas de las 100 puertas. Da igual por qué puerta entres, que siempre vas a desencadenar en el mismo punto, en el de la voluntad. Y lo hace muy bien, la verdad, porque lo hace con el tema del amor, pero también lo hace con el tema de los fantasmas. Entonces, lo que él dice es: nosotros deseamos vivir de manera constante, y el día que yo decido suicidarme, lo que ha sucedido es que la voluntad ha hecho esto, lo que él denomina el giro de la voluntad. Es decir, la voluntad ahora me está haciendo desear no la existencia, sino la no existencia. Por eso dice Schopenhauer que suicidándonos no extinguimos a la voluntad. Es algo que no tiene un efecto de ningún tipo sobre la voluntad o sobre esa naturaleza controlada por la voluntad. Entonces, el procedimiento de la redención sería a través de la moral, esa base moral en la que él nos habla de esa simpatía, esa compasión, esa caridad, en la que yo descubro que no solo soy yo el que sufre, sino que sufrimos conjuntamente, y siento compasión por el otro, siento una simpatía, una caridad, que claro, es algo muy irónico, teniendo en cuenta la violencia de Schopenhauer, porque Schopenhauer es muy violento en sus insultos, en sus odios, ¿no? Se deja llevar por todas las pasiones, ¿no? Entonces este señor que dijo de los profesores de universidad que son unos criados que están de rodillas ante el poder, unos farsantes, mojigatos e hipócritas, pues que nos hable de simpatía, compasión y caridad, pues genera una situación un poco chocante, ¿no? Esto lo han intentado salvar algunos estudiosos diciendo que bueno, que hay una como misantropía desinteresada que os pongo ahí, que es como una misantropía de que es como todo global, es que el mal está aquí, entonces todo, odio a todo el mundo, pero no de manera individual, no porque tú me caigas mal, José, yo os odio a todos vosotros porque yo entiendo que el ser humano no está bien hecho. Y luego está ya, que es la que tendría Schopenhauer para este investigador, y luego está ya la misantropía egoísta, que ya es decirme, José, es que me caes muy mal, ¿vale? Entonces, ese odio no sería un odio objetivo, sino que sería un odio subjetivo y un odio inmoral. Entonces, aparte de la moral, tendríamos el tema del ascetismo, que se une con ese budismo en el que está muy influenciado Schopenhauer. Es decir, y la redención final se llegaría a ella a través de este ascetismo negando el cuerpo, negando la carne, ¿no? Porque la carne, nuestro cuerpo, es la voluntad en el mundo de lo visible. Entonces necesitamos cargarnos el cuerpo, que es como el recipiente donde la voluntad se introduce. Entonces, él lo que propone, él dice, no al suicidio, pero sí da el visto bueno a la muerte por inanición. O sea, que podéis dejar de comer ahora mismo, moriros, y no habría ningún tipo de problema. Claro, a lo que Harman, que tema en el que me voy a meter porque tú hablaste ya de Harman, ¿no? ¿O quién fue? Ignacio. Fue Ignacio. Ignacio ha hablado antes de Harman, no sé si habéis tocado el tema, bueno, no me importa. Harman no entiende muy bien por qué Schopenhauer dice esto cuando antes, unas líneas más atrás, había dicho no al suicidio, porque al fin y al cabo la muerte por inanición no es más que otra forma de suicidarse. Pero bueno, él dice que es que como que llegas a la reflexión de que hay que acabar con la voluntad, y entonces tal vez le dio la idea a lo de Hesias, no lo sé, la verdad. Lo podemos discutir después. Entonces él va a invitar en masa a la humanidad a dejarse morir de hambre, a extinguirse, porque así se niega la forma individualizada de la voluntad, pero también se va a negar el principio propio de la voluntad, que es la voluntad de vivir. Y entonces ya sí habríamos acabado con el problema. Y él piensa que a través de la inexistencia de lo humano, de nosotros, va a venir detrás también la redención de la naturaleza entera, porque ya como que los animales en solidaridad se van a dejar morir y la naturaleza pues va a terminar como extinguiéndose. Y entonces ya sí acabaríamos con la voluntad total, porque la voluntad no podría volver a surgir de manera individualizada. Y entonces, para terminar, os voy a leer un fragmento de Schopenhauer donde cuenta todo esto. Yo creo poder admitir que todas las manifestaciones fenomenales de la voluntad se sostienen entre sí, que la desaparición de la humanidad
que es la manifestación más alta de la voluntad, arrastraría la del animal, que no es más que un reflejo debilitado de la humanidad, y también la de los demás reinos de la naturaleza, que representan los grados inferiores de la voluntad. De este modo, se desvanece el fenómeno del sueño ante la brillante claridad del día. Y ya estaría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? O comentario, porque preguntas no creo que tengáis. Pero algún comentario. Hombre, sí que pueden surgir. De todas formas, Schopenhauer se muestra como un romántico absoluto aquí, que luego Safransky por eso también lo menciona mucho, Sí. ¿no? Y porque claro, al final dice, el hombre es la manifestación más alta en la escala de la naturaleza. Por tanto, de una forma soterrada estás afirmando que el hombre es el que más valor tiene, o es el que tiene la capacidad de redimir a la naturaleza entera, lo cual también es una forma de optimismo. Es contradictorio, o sea, es tan romántico que no puede dejar de... Claro. No puede evitar ser optimista. Bueno, un optimista sombrío, ¿no? Por así decirlo. Sí, no, O sea, que tú comparas el pesimismo de Schopenhauer, que es refinado, es literario, es clásico, sería como habría un pesimismo clásico y un pesimismo más descarnado, mezclado, podrido, como podría ser pues el de un Cioran, que ya es directamente asistemático, que ya no tiene ni la confianza ni la fe en el lenguaje prácticamente, y que ya, porque tiene el abismo tan cerca, que ya ni siquiera es capaz, ¿no?, de intentar elaborar un sistema ante la inminente desaparición de la civilización. Sí, además, ahí con el tema este de redimir a toda la humanidad, en esas diferencias entre el budismo y Schopenhauer, el budismo no redime a toda la humanidad. El budismo redime a aquel que ha conseguido seguir el camino de Buda, de tal. Entonces solo vamos a alcanzar el nirvana aquellos sabios que hemos llegado aquí. Entonces ahí yo creo que habría aún más pesimismo y no ese optimismo de todos vamos a conseguir que al final esto se supere, sino no, aquí encima vosotros vais a seguir sufriendo de manera constante y solo nosotros los sabios vamos a poder alzarnos hacia el fin del sufrimiento, ¿no? Hacia la nada, que es hacia al final donde se dirigen la mayoría de los pesimistas, sino todos. Sí, por eso a los sabios se pueden dejar morir de hambre. Porque, bueno, son como los monjes, ¿no? Los monjes estos que se momifican en vida, que van comiendo raíces, van dejando de comer progresivamente, se entierran al final, se pone una campanita y cuando deja de sonar es que ya se ha muerto y si aguanta y está momificado es que ha alcanzado la budidad. Pues nada. Supongo que Schopenhauer leería cosas de estas y también se empaparía de prácticas de estas extremas budistas. ¿Alguna cosa? A mí es que, vamos, me cuesta creer que Schopenhauer todavía participase de la tesis de la extracción humana, de que la humanidad ha de ser el primer eslabón de la cadena de la evolución y de redimirse, precisamente porque es el primero que rompe ese estatus ontológico, que cuestiona esa jerarquía ontológica que veníamos teniendo desde por ejemplo, la modernidad, ¿no? con el predominio de la razón sobre el resto de capacidades físicas, ¿no? Y yo creo que al situar a todo lo existente en el mismo plano ontológico que es el sufrimiento, creo que elimina cualquier tipo de jerarquía. Puede ser que sí es cierto que la humanidad sea el primero, pero por el tema de que es consciente de su propio sufrimiento y de que lo racionaliza, ¿no? Lo que decía antes de Von Hartmann, que al final racionalizamos lo negativo para intentar mejorarlo, ¿no? Y en este caso lo racionalizamos para intentar entenderlo. Pero no sé yo si existe una concatenación como está indicado realmente, o sea, no sé si me explico. Es muy sutil la referencia. Sí que te explicas. Yo creo que sí que existe en Schopenhauer ese poner por encima
al ser humano. Sí, o sea, sí que Schopenhauer habla literalmente de una escala progresiva, o sea, una escala que va de menos a más, es decir, lo menos sería los enlaces químicos porque él no conocía lo que conocemos ahora nosotros de la física cuántica ni nada de esto, pero los enlaces, creo que él comenzaba con los enlaces químicos, luego venían los cristales, luego tal, pero bueno, también es una forma de hablar. Sí, y también lo hace con las artes. Sí, sí, Y claro. además hace una categoría muy extraña porque pone la jardinería, ¿no? Sí. Pone Eso es muy yo creo que sí que estética. le gustaba categorizar, ¿no? Es lo que tú decías, es un autor muy sistemático. Sí. Para decir que todo es irracional o que todo viene, al final, bueno, es tan sistemático que dijo, voy a escribir solo una obra que además, entres por donde entres, la leas por donde la leas, vas a llegar al mismo punto, ¿no? Todo lo sostiene. Es muy sistemático, sí. Yo creo que sí que... Pero sí, O sea, no me refiero en una ordenación sistemática que obviamente ha de haberla. No, tú la dices en el sentido... Sino más intrínsecamente, en el sentido argumental, en abstracto todo, ¿no? O sea, obviamente tiene que tener un orden, tiene que haber una secuencia, Sí. primer, segundo, tercero, pero luego a lo que es la reflexión filosófica, yo creo que no establece ningún tipo de jerarquía. O sea, establece una suerte de paralogismo hegeliano, muy con pinzas. Al final todo se origina en este esfuerzo, en este conatus, y todo tiene la base del sufrimiento y todo va al mismo lugar, que es la falta de finalidad, ¿no? Aunque luego, claro, descriptivamente tenga que hacer una especie de jerarquía, pero yo creo que ontológicamente hablando él no creía que hubiera un tipo de predominancia o primacía del ser humano frente al resto de seres existentes. Sí, dinos, Ignacio. Sí, yo quería aportar que estoy de acuerdo con lo que dice Paula. Yo creo que en el fondo lo que hace Schopenhauer es derribar esta superioridad moral, tal vez. No hay una superioridad moral o de dignidad en el ser humano por sobre todo lo que existe. O sea, en ese sentido todo lo que existe es igual. Sí, que todo lo existente, al ser todos sufrientes, ¿no? No habría una diferencia entre un animal, una planta o yo, porque como todo es la voluntad. Bueno, moralmente yo creo que sí, que si hablamos en estos términos sí, porque precisamente quería más a su perro que al vecino. Y si es animalista también lo es por convicción, pero también porque lo otro, la humanidad, le convence menos que los animales. Sí, moralmente a lo mejor no, ontológicamente quizás sí. Todos partimos de la voluntad, todos surgimos gracias a la voluntad irracional y todos somos esencialmente sufrimiento por nuestra voluntad de vivir, nuestro deseo de querer. Aida, Martín. No, más que nada. Juan. Trae la cuestión del deseo, pero es algo que está muy hablado de yo por mi historia. ¿5 minutos? ¿Hay algo? ¿No hay ninguna pregunta más? No. En Twitch no hay más. No. Si hay alguna pregunta, es el momento. Si no, pues acabamos la sesión.